En este video nos ocuparemos del análisis de la sinapsis eléctrica, que se produce en algunas neuronas y en algunas células musculares también. La comunicación entre células excitables es de gran importancia para las funciones normales del cuerpo. El sitio en donde se da esta unión especializada, encargada de transmitir información de naturaleza, ya sea química o eléctrica, es conocida como sinapsis. Vamos a identificar sus estructuras y analizar su funcionamiento. La sinapsis eléctrica es muy sencilla. Está compuesta por pequeñas regiones de membrana de dos células, que están separadas por un pequeño espacio en donde se establece su comunicación. Tomando como referencia el sitio en donde se acercan una de la otra, es decir, la sinapsis misma, podemos nombrar a una célula como célula presináptica y célula postsináptica. Al espacio que queda entre ambas células es denominado hendidura sináptica, que para este tipo de sinapsis es un espacio muy pequeño, y es donde se unen los canales iónicos de ambas membranas. Los canales iónicos que se encuentran en la membrana de las células presinápticas y postsinápticas se llaman conexones. Cada conexión está formado por subunidades denominadas conexinas y constituyen una mitad del canal completo. Al unirse ambas mitades forman el canal iónico funcional que une a las dos células. Pongamos atención a los canales. Estos canales pueden alternar entre los estados cerrado y abierto dependiendo del potencial de membrana. La comunicación que se establece por este medio es tal que permite que ambos citoplasmas tengan continuidad cuando estos canales se abren, permitiendo el paso de iones y otras moléculas de una célula a la otra. En condiciones normales, cuando las células pre- y postsinápticas se encuentran en reposo, los conexones están cerrados, como los vemos ahí. Como recordarán, el potencial de acción se genera por la entrada de sodio a la célula. En este caso se genera en la célula presináptica. Llega al botón terminal y ocasiona que se abran los conexones. Al abrirse los conexones, permiten el paso de los iones que arrastran su carga positiva y hacen que los canales de sodio dependientes de voltaje de la célula postsináptica se abran, dejando entrar ahora este ion a la célula postsináptica y la despolarizan, hasta alcanzar el umbral. Para generar un potencial de acción, la despolarización es prácticamente instantánea, permitiendo la generación de un potencial de acción rápidamente sin ningún retraso en la comunicación. Esto genera que la respuesta sea inmediata. Las sinapsis eléctricas son necesarias en muchos seres vivos para despolarizaciones rápidas e idénticas entre las células y por lo tanto para ejecutar una acción inmediata que en muchos casos puede ser de vital importancia. En el ser humano estas sinapsis existen en diferentes regiones del cuerpo. Un ejemplo destacado es la comunicación entre las células del corazón, en las cuales la despolarización pasa de una célula a otra a través de las uniones en hendidura, siguiendo los principios aquí descritos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.